Hola, muy buenos días, como cada sábado hasta la 1 del mediodía, por supuesto, en lo justo y necesario, contándoles, desarrollando todos los temas y toda la información que tienen que ver con la seguridad social en la Argentina. Movilidad previsional, movilidad jubilatoria, a partir de este año será por ley. Como corresponde, porque siempre digo, la ley, las leyes dan previsibilidad a las políticas, en este caso a una política tan importante que tiene que ver con la seguridad social. Se conoció en estas últimas horas el primer aumento por esta ley de movilidad que rige a partir del 1 de marzo, a partir del día lunes, 8,07% para 5.300.000 jubilados, 3.100.000 pensiones y 13,5 millones que tienen que ver con el universo de asignaciones familiares, asignación universal por hijo y asignación por embarazo, y también asignaciones por única vez. Este 8,07% surge de la recaudación total de ANSES en un 50% y en otro 50% evolución de salario. Del INDEC, en este caso, ha ganado el INDEC por sobre el RIT de la Seguridad Social, del último trimestre del año 2020, octubre, noviembre y diciembre. Claro, pero en las horas que se conoce este 8,07%, también sabemos que hay encuestadoras privadas que ya están hablando de una inflación en el primer trimestre de este año que estará rondando el 11,5%. Entonces pensemos, una inflación enero, febrero, marzo de este año que va a resultar, que resultaría en un 11,5%, y por otro lado un 8,07% por ley de movilidad que va a regir hasta el mes de mayo. Ante esta situación, y para evitar el desfasaje, prácticamente en forma inmediata que se anuncia este aumento de marzo, también se anuncia, esto fue ayer a la noche, se anuncia el pago de 2 bonos de 1.500 pesos cada uno para todos aquellos jubilados y pensionados que no superen un ingreso de 30.856 pesos. Los bonos son como para reparar el desfasaje. ¿Y por qué se le pone este tope? Porque este tope tiene que ver con el valor del haber medio en la Argentina, y esto que decimos siempre, que haber mínimo y haber medio representan en cuanto a beneficiarios el 70% de los jubilados y pensionados en la Argentina, que no llegan desde hace mucho ni a cubrir la mitad de la canasta básica, recordemos hoy en 49.614 pesos, y el mes próximo ya vamos a saber cuál es el monto que rige a partir del 1 de abril a través de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Los bonos. Abril y mayo, cada mes un bono de 1.500 pesos. Vamos a poner el ejemplo para que se entienda bien. El haber mínimo a partir del 1 de marzo será de 20.572 pesos. En el mes de abril, ese mismo beneficiario cobrará 22.072 pesos, y en el mes de mayo cobrará nuevamente 22.072 pesos. Pero cuando se calcule y se dé a conocer el segundo aumento del año por movilidad previsional, que será en el mes de junio, el aumento que resulte no se va a calcular sobre los 22.072 pesos, sino sobre los 20.572 pesos, que es el haber mínimo a marzo. ¿Por qué razón? Porque estos 2 bonos son cifras no remunerativas, son cifras que no se incorporan al haber y que se van a pagar por única vez. Venimos en la Argentina, en el ámbito previsional y específicamente en este punto, desde hace más que nada en los últimos años, de un círculo complicado. Cambian las leyes, cambian las reglas de juego, esas reglas de juego hacen que los jubilados y pensionados pierdan poder adquisitivo, y muchos de ellos, cuando pierden poder adquisitivo, recurren a la justicia, reclaman al Estado y
esto termina en una demanda judicial. Es este circuito el que se tiene que terminar, que esperemos que esta ley, que es la tercera ley de movilidad jubilatoria desde el año 2009, lo logre. Yo pensaba en estos días, ¿no? Tenemos grietas en muchos ámbitos de la Argentina y justamente en este no hay grieta, porque pasan los gobiernos y los jubilados tienden siempre a estar en la misma situación. Jubilados en la carrera agotadora, que significa ganarle y enfrentar el costo de vida, y el tiempo pasa, siguen los mismos problemas sin resolver, gobierne quien gobierne. Por el momento, entonces, lo bueno, aumentos en las jubilaciones y pensiones por ley como corresponde. Y esta ley que pretende ganarle a la inflación por ahora, el aumento de marzo nos demuestra que es un desafío, que aún está lejos de poder sortear el costo de vida, que aún está lejos de poder ganarle a esta enfermedad casi permanente y crónica que tiene la Argentina, que es el alto costo de vida. Importante los números a partir del 1 de marzo y a partir de justamente de esta información comenzamos el análisis social, el previsional y el económico. Haber mínimo a partir del 1 de marzo 20.572 pesos, haber máximo 138.426 pesos, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y el techo de lo que tiene que ver con asignaciones familiares, salvo asignación familiar por hijo con discapacidad, 4.016 pesos. Pensión universal para el adulto mayor, que representa el 80% del haber mínimo vigente, 16.457 pesos. Pensiones no contributivas, que representan el 70% del haber mínimo vigente, 14.400 pesos a partir del 1 de marzo. Pensión de veteranos de Malvinas, que representa 3 haberes mínimos vigentes, 61.716 pesos. Todos estos valores que ustedes están viendo en pantalla son los que van a regir a partir del lunes 1 de marzo, con un aumento por ley de movilidad jubilatoria, ley previsional 2021, de 8,07%. Me acompañan para empezar a analizar justamente este primer aumento de una nueva ley de movilidad jubilatoria, como cada sábado, Damián Dipache. Gracias, Damián. Un placer, Clara. Bueno, y él merece una presentación más larga. Claro. El doctor Eugenio Semino con nosotros. Les cuento, hace casi un año que no estaba en el piso. La pandemia nos distanció de vínculos, de familias, de equipos de trabajo, y estamos tratando de a poco de retomar y de volver a vernos y juntarnos. Un gusto enorme tenerte en los una alegría muy grande. Y creo que es parte de tratar de volver a lo que generó la COVID como enfermedad, y algo mucho más grave o tan grave como esto, que es lo que llamamos el para-COVID, ¿no? Es decir, cómo se rompieron lazos sociales, cómo tenemos que reconstituir todo esto, porque el daño de un estrés permanente es tan grave como la enfermedad, ¿no? El análisis, ¿qué les parece a ustedes el comienzo, el estreno de la Ley de Movilidad 2021? Está escuchando tu editorial, digamos, respecto de los datos y, a ver, a mí me da la sensación que el gobierno tiene la intención de que de alguna manera el jubilado en año eleccionario recupere poder adquisitivo. Después hay que ver si lo logra o no y qué es lo que estamos viendo en los datos. Los datos de consumo masivo, por ejemplo, de supermercado, en diciembre al gobierno fue alentador. Creció la venta en supermercados 2%. En canal mayorista creció 9,1%. ¿Qué nos están dando los datos en enero para que vean lo que pasa en Argentina? Caída nuevamente del 5,1%. No podemos mantener la economía. No, el deterioro del poder adquisitivo es permanente. Entonces yo escuchaba, Clara, que vos decías, bueno, la información es que para ese primer trimestre, frente a una evolución de la jubilación que va a ser del 8%, las consultoras privadas marcan 11,5%. Perfecto, pero para lo que es alimentos y bebidas, que es la categoría que más está evolucionando, ese primer trimestre la proyección es del 13%. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo de ese dinero para comprar lo básico que necesita la canasta de jubilados seguramente va a estar deteriorada
en ese mismo periodo. Hay que ver si después esos bonos en abril y mayo, que ya es otra evolución de la inflación futura, terminan compensando. Claro. Pero además eso se da en contexto donde todo que estuvo congelado comienza a subir. Eso también, que va a ser un factor de inflación. Aumento de la suba de la telefonía 7,5% en febrero, 2,5% en marzo. Aumento del taxi transporte público, incluso subte en el mes de marzo y en el mes de abril. ¿Y qué también pasaría en abril y mayo? Bueno, ya está llamando Enargas a audiencia pública porque va a aumentar el gas, va a llamar el ENRE a audiencia pública porque va a aumentar la electricidad. Esa canasta es en definitiva la que forma parte de ese jubilado, ¿no? ¿Cómo ves los próximos meses teniendo en cuenta este aumento anunciado, este aumento que resultó justamente de la nueva movilidad jubilatoria y la canasta que la Defensoría está a punto de calcular el mes próximo? Me parece que quienes administran la cosa pública han perdido el rumbo en términos de contexto, porque como vinimos analizando a través de los años, se fueron deteriorando los saberes. 2020, recuerdo cuando el actual presidente señalaba que los 20 puntos del 2018-2019 que perdieron los saberes respecto a la inflación los iba a recomponer. En el 2020 no ocurrió esto, se siguieron deteriorando esos saberes. Y hoy tenemos, en realidad, yo creo que suponer que con 20.000 pesos alguien puede subsistir es absolutamente ridículo. Pero es más, esto en un contexto de un sector que es el más afectado. Vos fijate la paradoja. Yo estoy sacando un informe que voy a publicar el lunes. El 82% de los fallecidos en la pandemia, de los 51.000 y tantos argentinos, son adultos mayores. ¿Con un promedio de qué edad? Y es un promedio de 74 años. Ahora bien, eso es lo que vemos estadísticamente. Pero después tenemos cientos de miles que padecieron la enfermedad, que tienen comorbilidades, que nadie los está rehabilitando. Las familias que eran un cierto sostén previo a la pandemia, para los que la tenían, hoy perdieron ingresos. Vos estás diciendo como que, digamos, en el medio de la pandemia los jubilados tuvieron, digamos, una pérdida social, una pérdida desde la salud y además una pérdida económica. O sea, fueron el sector más afectado en el medio de la pandemia, además... En el mundo y acá, ¿no? Lo que pasa acá, partimos de un piso muy bajo. Y fue, sin embargo, el sector, el grupo etario, que se comportó más responsablemente frente a la situación. Ni duda, ni duda. Por eso digo contextual, porque no estamos hablando de una crisis económica ni política, estamos hablando de una crisis humanitaria. Y creo que a esto hay que agregarle lo que señalaba. No le damos de comer, pero tampoco le damos salud. Entonces, en este contexto, en un país donde de los pocos vacunados que hay el doble de jóvenes que de viejos, que los grupos de riesgo, me parece que hay que replantear esto. Yo inclusive el documento que estoy preparando es sobre edadismo en Argentina. Hay un sector de la población que está descartado en términos de la cobertura de sus derechos humanos. Eugenio, ¿y cómo crees que va a acompañar a los ingresos de los jubilados y pensionados esta nueva movilidad jubilatoria y ya la inminente información de cuánto será, que también te pregunto, la canasta básica de los jubilados? Mira, en realidad fracasó lo que se expuso en el Congreso de la Nación. Es decir, hablaban de una fórmula para recomponer el haber, y es una fórmula que en realidad quienes no teníamos expectativa, sabíamos que no iba a recomponer el haber, a lo sumo iba a tratar de evitar que no se perdiera demasiado. Me parece que el problema se sigue agravando. Los bonos, lo hemos hablado a través de años, Clara, en realidad son un paliativo, es decir, no son remunerativos, no son parte del haber, son discrecionales porque llegan a un punto de corte que
creo que son 30.800 pesos. Claro, y más allá de eso tenés las otras escalas que también pierden. Pierden y que ya perdieron anteriormente el poder año adquisitivo. pasado. Y esa fórmula... Bueno, son las escalas que perdieron, que hace 3 años que vienen perdiendo Así sistemáticamente, es. porque las de las mínimas recuperaron un poco de lo perdido en el año 2018 y 2019, pero no ocurrió lo mismo con el resto de las escalas. No, Clara y Eugenio, los invito a reflexionar lo siguiente. Si el 50% de salario y el 50% de recaudación de ANSES, el gobierno supuestamente quiere que el salario le gane a la inflación. Eso es en la hipótesis. Ahora, la caja de ANSES, que depende de las cargas de los trabajadores que hoy por hoy están congelados los despidos. ¿Qué pasaría si eso se levanta? Depende de ganancias de IVA. ¿Qué pasa si la recaudación de alguna manera no repunta tanto? Solamente es un rebote de la economía y no repunta tanto. Bueno, yo creo que es una fórmula que va a tener muchas vaivenes en el medio del año. Los tiene y vos señalás algo importante, porque cuando hablamos de recaudación, son impuestos que tienen porcentuales destinados a la seguridad social y tienen que ver mucho con el comportamiento que señalaba Damián al principio de la economía. El que más plata pone es el IVA. Bueno, tiene un comportamiento muy errático actualmente. Vamos a sumar a la charla al doctor Adrián Trócoli, a ver si ya le podemos dar la bienvenida. Un análisis que también es oportuno en estas circunstancias, que tiene que ver con todo lo jurídico. Yo decía que muchas veces cuando se cambian las reglas de juego, se cambian las reglas o se cambian leyes, y en este caso puntualmente se pierde poder adquisitivo, estamos con el tema del reclamo al Estado, el reclamo judicial a flor de piel. Adrián, buen día. Buen día, Clara, Eugenio, Damián, ¿cómo andan en el piso? Tu análisis, Adrián. Mi análisis, te tiro tres puntitos. Uno, lo pensaba y lo busqué en internet mientras los escuchaba a ustedes. Te voy a leer algo. La ANSES estimó que el bono compensatorio lo recibirá el 70% de los adultos mayores y el total de los perceptores de la asignación universal por hijo. ¿Adivina quién lo dijo y cuándo? Decime. Basa Bilbaso 2018. Y bueno, es este círculo del que no se sale, que yo comentaba en la apertura del programa, ¿no? El empalme, cuando se hizo la última ley, dijeron lo vamos a compensar con un bonito. Otra vez el bonito. Te doy 2 datitos más que por ahí casi que se los tiro a Damián. Con la fórmula de Macri, que era una porquería, el demonio, mereció toneladas de piedra y todas esas cosas, la mínima hoy estaría en 21.416 pesos. Con respeto a Eugenio, que esto tampoco vale, tampoco sirve. Lo que quiero decir tampoco es que alcanza, tampoco alcanza. Peor. Cambiamos una mala por una peor. Esto tiene que quedar claro. Son 1.000 casi pesos de diferencia. Pero la máxima, esto para un parámetro, no quiero decir que la máxima sea el parámetro, estoy diciendo un número. La máxima con la fórmula anterior hoy estaría en casi 157.000 pesos contra los 138. A esta gente le sacaron toda esa plata. Estos son los que decís vos, Clara, tienen que ir a juicio para recuperar lo que le corresponde. Y ni hablar si lo comparamos con la inflación. Eugenio. Sí, es muy claro. Lo que pasa que inclusive acompañando lo que dice Adrián, todo esto hay que tenerlo presente en razón que los saberes ya no cubrían la canasta básica del jubilado. La última medición, que es del 6 de octubre nuestra, con gastos de vivienda, y es vida del adulto mayor en grandes ciudades, nos estaba dando 49.000 pesos. Sí. Y en ese momento estaban los saberes en 19.000 pesos. No llegaban ni a cubrir un 40. Entonces, realmente, y la concepción de haber jubilatorio como subsidio, es decir, porque hoy aparecen como una concepción del príncipe. Bueno, no alcanza, pero te doy un bonito. No tiene nada que ver, y Adrián sabe mucho más que yo de esto, no tiene nada que ver con el derecho previsional ni de la seguridad social. Es decir, es un subsidio, entonces yo te doy algo. El bono es un reconocimiento que la fórmula no sirve, ¿eh? Quiero decirle a todos y claro, le quiero decir a los jubilados. O sea, el bono sí. es un reconocimiento de que esta fórmula no está sirviendo. Además, Adrián, y acá voy al plano jurídico que vos manejás también, ¿qué va a pasar
con el resto de las escalas que superan los 30.856 pesos y que no van a tener el aliciente del bono o el paliativo de los bonos? Ya lo dijo Damián, esos se les reconoce que perdieron, pero no se les da nada a cambio. Te doy un dato más de reconocimiento. Salió una resolución hace muy poquito de cómo se van a calcular las nuevas jubilaciones a partir de marzo. Y te doy un ejemplo sencillo. Misma historia laboral, la persona termina de trabajar el 31 de enero, se inicia el trámite y la ANSES se le ocurre tramitarlo durante el mes de febrero de este año, ahora todavía, esta semana, la persona cobra 84.000 pesos. Perdón, 80.000. Tomé un ejemplo con números redondos, ¿ok? 80.000 pesos cobrados en marzo. Marzo, comparo marzo. Lo inició en febrero, cobra en marzo 80. Si lo inicia en marzo cobra 84. ¿Por qué? Básicamente porque en este parche que se hizo, se reconoce que las remuneraciones están mal actualizadas y se les toma un semestre en vez de un trimestre. Esto significa... ¿Por qué te sonreís, Eugenio? No, porque los temas siguen siendo los mismos, es anacrónico, ¿no? Es decir, pasan los gobiernos, se echan la culpa uno con otros y demás. Ahora, el pato de la boda sigue siendo el mismo. Sigue siendo el jubilado, sigue siendo el adulto mayor, sigue siendo el que aportó durante 30 años a un sistema. Es decir, en realidad, y a su vez me reía porque ya se hizo los claritos en la barba. Trócoli. Porque, a ver, y se está también sonriendo Trócoli, así que le voy a preguntar a él por qué se sonríe también, porque todos son iguales para mí, para que no se pongan celosos. ¿Por qué te sonreís vos? No, mi sonrisa venía de lo de Eugenio, sí. Hay cosas que no llegan solas en los años. En una de esas, estoy blanco. Básicamente no quería que él tuviera... Habrá que teñirla. No, Eugenio sabe esas cosas, eso no se hace. Pero, no, tratando de no darle demasiada formalidad y seriedad a algo gravísimo. Porque esto es durísimo y la verdad que si lo hablamos en serio, o matamos a alguien, que siempre tiende a ser mi primer tendencia, o nos ponemos a llorar. Creo que ninguna de las dos soluciona nada y voy a tratar, como vos, Clara, me decís cada tanto, no ponerme violento e ir a los números sencillitos. En números claros, los jubilados volvieron a perder. Acá hay un reconocimiento, como dice Damián, no solo a través del bono, sino a través de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social de que se comieron un trimestre. Voy a repetirlo para la gente. La resolución de la Secretaría de Seguridad Social, el órgano más técnico de toda la Argentina, dijo que a los nuevos jubilados hay que pagarle un semestre todos juntos porque si no hay un problema en empalme. A los que venían jubilados... Vamos a contarle a la gente cuál es el periodo que se pierde. A ver, Eugenio, Adrián, Damián, ¿cuál es el periodo que se pierde? Que es el que va a llegar o que tiene posibilidad de que sea razón para futuras demandas judiciales. Es difícil de decirlo, determinar en un periodo, porque lo que hizo el gobierno desde el discurso fue decir, te comparo con este trimestre. Pero en realidad lo que se dio fue el aumento del cuarto trimestre del año pasado. Pero el cuarto trimestre del año pasado, la inflación fue de 11,41. Estoy hablando IPC general, no inflación núcleo, que por ahí Dami nos dice que es mucho más alta. En este primer trimestre va a ser casi similar a la del último del 2020. Yo coincido que va a ser en el orden del 11%, lo que yo decía es que alimentos y bebidas va a estar en el orden del 13%. Clara no me preguntó a mí si me reía, yo le voy a decir la verdad. No te vi. Es que yo lloro, y lloro ¿por qué? Lloro porque la realidad, que le mentimos a los jubilados, le mintió el anterior gobierno, le miente el actual, la caja de ANSES está fundida, intervenimos en el mercado paralelo con la guita de los jubilados. Y bueno, en definitiva, esto no se está solucionando a mediano y largo plazo. Por eso yo lloro, no me parece, esta situación es preocupante. Y encima el bono lo que hace es transparentar que la fórmula no sirve. Un minuto, cierro con Adrián y cierro con Eugenio. Adrián. Para cerrar, simplemente lo que decía Damián, el bono da mucha más inequidad, la diferencia entre los que efectivamente aportaron, y tomando palabras de Eugenio, yo siempre repito pocas cosas, no soy un tipo demasiado vivo, son 2 o 3 conceptos.
el que cobra un haber máximo es porque trabajó 42 años con salarios máximos y a esa persona le están tomando el pelo. A esa persona el máximo ejecutivo del ANSES reconoció en el Congreso que había perdido un 20%. El año pasado perdió otro 8, 9% y ahora vuelve a perder. Entonces, los que efectivamente trabajaron, hicieron aportes durante mucho tiempo, están un 30-35% bajo lo que tienen que cobrar. Adrián, gracias. Hasta la semana que viene. Muy claro, Adrián, y compartiendo lo que decía acá Damián, yo creo que estamos ante un escenario que no percibe el sistema político, que es la flagrante violación de los derechos humanos de las personas mayores. Es decir, no estamos en diferencia de pesos. El bono es regalarle un muñequito de peluche al que no puede comer. Es una falta de respeto también. Pero al margen de esto, me parece que hay que insistir en esta crisis humanitaria que estamos viviendo, que está viviendo el adulto mayor y que debe tomarse en cuenta integralmente. Eugenio, ¿te quedas un ratito Con más? mucho gusto. Esperás que vamos a otra información y volvemos. Vamos a volver con el tema vacunación, porque le contaba a Eugenio cuando llegó al canal, que nos reencontramos después de casi un año, que entre las consultas había llegado muchísimo esta semana que tiene que ver con vacunación ansiedad, sí. Y personas mayores. ¿Cómo viene este cronograma del mes de marzo con la movilidad jubilatoria? Les contamos, así como lo están viendo en pantalla, cobran en un primer grupo pensiones no contributivas entre el lunes 1 y el viernes 5, 2 terminaciones de documento por día hábil. Jubilados con haberes que no superen los 23.120 pesos, se pagará una terminación de documento por día hábil entre el lunes 8 y el viernes 19 de marzo. Y finalmente un tercer grupo de pago, haberes que superan los 23.120 pesos, 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 22 y el 29 de marzo. Mensual marzo tenemos una placa más, que está día por día para que lo vean, y les contamos pensiones no contributivas, 2 terminaciones de documento por día hábil a partir del lunes y hasta el 5 de marzo. Superviel diseñó una aplicación pensando en los jubilados para que puedan hacer todas sus operaciones de manera fácil, rápida y sin salir de sus casas. Conoce más en superviel.com.ar. Mira todo lo que podés hacer. En Superviel diseñamos una aplicación para que puedan ingresar con el rostro, acceder a sus recibos, consultar fecha de cobro y extraer dinero sin tarjeta de débito. Ser el primer banco de Argentina en tener una app pensada para jubilados. Eso es Human Banking de Superviel. Bueno, ¿qué sigue? Una información que tiene que ver con ayuda, que sirve para justamente cuidar el bolsillo. Devuelven a todos los beneficiarios de ANSES un reintegro del 10% con tope de 1.000 pesos en las compras que realicen en distintos comercios. 5.000 comercios se han adherido en todo el país. ¿Dónde pueden encontrarlo? Lo pueden encontrar en la plataforma de la Administración Nacional de Seguridad Social. Tienen que utilizar la tarjeta de débito que está asociada a la caja de ahorro de la Seguridad Social. Tener en cuenta que el tope es hasta 1.000 pesos, no hay un tope para cantidad de compras y que este beneficio es el día lunes, los días lunes en todos los comercios adheridos. Les cuento que quienes pueden gozar de estos beneficios son jubilados y pensionados todos, no importa la escala que tengan de ingresos, todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares y sociales, becas Progresar, los distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, además beneficiarios del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, los que cobran a través del VAPRO y Policía Bonaerense. Me acordé absolutamente de todo, Damián. Agrego un dato más, Clara, que nos suelen consultar. ¿Cómo se reintegra esto? Y se reintegra entre los 7 días hábiles dentro de lo que es la cuenta de esa persona, la cuenta de tarjeta de esa persona, y también se lo pueden acreditar el descuento en ese mismo día de acuerdo a la cadena, porque recordemos que es el día lunes es el día que tienen
esta posibilidad de los 1.000 pesos como tope de reintegro. También hablemos de las dos, volvamos a hablar de las dos reformas que se vienen, que tienen que ver con monotributo, que tienen que ver con ganancias. Empecemos por ganancias, porque la información de esta semana es que se siguen sumando componentes salariales que quedarían excluidos del tributo, del mínimo no imponible, y además habría beneficios para trabajadores autónomos. Está la placa de monotributo. Comenzamos entonces por monotributo, ¿sí? Las modificaciones que tienen que ver con el monotributo para que el traspaso sea menos costoso, sí, desde todos lados a autónomos. Ayer estuve hablando con un diputado de la oposición para ver si tenía tratamiento. Me dijo que todavía no, que todavía en algunos casos diputados ni leyeron el proyecto. A diferencia de ganancias que sí ya tiene fecha. A diferencia de ganancias que avanza, sí me dijo que la oposición va a pedir que se trate monotributo en forma conjunta a ganancias después del inicio de sesiones extraordinarias. Digamos, la culminación extraordinaria y el comienzo ordinario es la semana que viene, que se trate en forma conjunta y que se incorpore autónomo tal cual vos lo dijiste, Clara. Bueno, este traspaso, digamos, del régimen del monotributo autónomo sería, te digo, levemente suavizado por un periodo. Después volvería a ser lo mismo, porque no es que el que pasa autónomos deja de pagar el 35% de ganancias. ¿Pero cuál es el final? ¿Cuál es el final es que la primera etapa pague menor ganancia y pague menor nivel de IVA porque le dan un crédito fiscal. Pero después de transcurrido ese periodo... Es para sumar contribuyentes... Y claro, para sumar contribuyentes... Que dejen el régimen simplificado y pasen al régimen de autónomo. Pero te reitero, el plan puente es un puente y después al vacío. O sea, pasás el puente... Una vez que pasaste el puente, caes al vacío de vuelta. Y ese ahí, es el gran problema. En esto que estamos viendo en pantalla, se agrega o se confirma la preocupación de nosotros semanas atrás, de ambos, viste que lo veníamos hablando. ¿Qué iba a pasar con la actualización de los montos de facturación anual y de los montos de aportes y contribuciones y la parte impositiva mensuales? Porque habían quedado los monotributistas el año pasado con los aumentos por decreto en un limbo tributario. Finalmente, el proyecto contiene definir y que quede definido que la ley de movilidad previsional va a alcanzar también a los monotributistas. Esa sería la idea, de que en definitiva tenga ese nivel de ajuste. Era claro que no se iba a tratar hasta el mes de marzo. ¿Sabes por qué? Porque en definitiva se determinó la exclusión de oficio del régimen hasta el mes de marzo. O sea, hasta el mes de marzo no hay exclusión de oficio del régimen. Evidentemente sabían que no le iban a tratar en el extraordinario. Yo decía hace unos momentos que hubo novedades con respecto al mínimo no imponible de ganancias. Se pretende subir 150.000 pesos brutos, pero además incorporar beneficios para los autónomos. Ojalá se iguale al trabajador en relación de dependencia y además componentes salariales que no estarían alcanzados por ganancias. A ver la placa y mientras tanto, Dami, explícanos un poco. ¿Cuáles serían? Bueno, serían las horas extras, las que no estarían alcanzadas por ganancia, serían los días feriados que no estarían alcanzados por ganancia, serían los bonos por productividad, los viajantes, digamos, son varios los ítems que se intenta incorporar para que evidentemente no pase lo que pasó la semana pasada en la planta de autopartes de Toyota en Zárate, donde los empleados no quisieron directamente ir a trabajar. Respecto de una inclusión, lo pidió Hugo Moyano esto y me llamó la atención, no es mala idea, que los hogares monoparentales, ¿qué son los hogares monoparentales? Que son hogares con una mujer a cargo con hijos, tengan doble nivel de deducción y que el límite sea superior para ese tipo de hogares. Lo planteó por lo menos Hugo Moyano. Y reitero, esto es lo que está planteando la oposición y es verdad, Clara, lo que decís, que autónomos esté por lo menos al mismo nivel que los trabajadores. Ojo que a la oposición le gustaría que autónomo esté por encima de los trabajadores. Vamos a contar para cerrar este tema que lo que se pretende es poner en el mercado de consumo 40.000 millones de pesos. Justamente por eso se impulsa esta medida. Hoy pagan 2.400.000 contribuyentes. Esto bajaría y serían 1.200.000 menos los que pagarían. Y dentro de lo que tiene que ver con jubilados y pensionados, hoy pagan 240.000 jubilados y pensionados en la Argentina, quedarían fuera del pago de este tributo 120.000 personas, 120.000 beneficiarios. Vamos a hablar con Eugenio. Yo decía hace unos momentos del tema de la vacunación.
En el medio, bueno, de las denuncias que se están investigando, de las investigaciones, por un lado, de estas vacunas que se han aplicado personas que no están dentro de los grupos de prioridad ni de los grupos de riesgo, por un lado, que investiga el fiscal Eduardo Tayano, y por otro, irregularidades en el reparto de las vacunas que está investigando otro fiscal, Carlos Stornelli, está la preocupación de los jubilados y pensionados, de la gente mayor, que tienen que ver y están dentro del grupo de riesgo de mayores de 60 años que quieren aplicarse la vacuna y preguntan cuándo. Hablábamos hace un rato con Eugenio, se están dando casos que cuando intentan inscribirse no tienen dificultad, pero que el sistema no reconoce los datos. Por ejemplo, edad, un tema muy importante. Así es. Mira, hay un tema para inclusive... Yo descreo del resultado judicial, va a terminar cuando yo esté alimentando gusanos y cuando el coronavirus haya terminado su misión. Tenemos 15 millones de grupo de riesgo de habitantes de Argentina, 7.400.000 son jubilados, son los primeros que hay que vacunar. La única certeza que tenemos es que entre 6 y 16 semanas va a venir la segunda ola. Si esto ocurre con esta desprotección del grupo de riesgo, vamos a tener inclusive muchos muertos, pero a su vez la posibilidad de muchas mutaciones con nuevos linajes que se generen en ese huésped. Por lo cual esto puede hacer que las vacunas tengan menos eficacia. Por lo cual esto es gravísimo, hay que tratar, en términos de los mal vacunados y demás, que tengan conciencia, cada uno de los muchachos, sean ministros, sean los muchachos de la militancia o lo que fuere, que aquel que se vacunó indebidamente y aquel que ordenó esa vacunación indebida, en ese momento firmaron una condena de muerte para un adulto mayor. Es decir, que lo tengan en su conciencia y si quieren, me ofrezco para presentarle a las familias de quienes hoy están en terapia intensiva o fallecieron, para que les expliquen por qué quienes tenían que recibir la vacuna y hoy están en esta contingencia, no la recibieron y la recibieron ustedes. Tema 2, que es lo importante, una enorme ansiedad en razón de todo esto para recibir la vacuna. La vacuna es, la provisión es extremadamente pequeña, se hablaba al día de hoy que había 15 millones de vacunados y en realidad tenemos 600.000. Y una escasez de vacuna, no solo a nivel general del país, sino en términos de los distritos que, si no se cambia la estrategia de vacunación, es decir, se vacuna rápida y fuertemente en donde hay grupos de riesgo para cortar la circulación y seguimos distribuyendo por cantidad de habitantes, en lugares que a veces no tuvieron circulación, no tienen grupos de riesgo, son grupos de riesgo pequeños, se van a seguir dilapidando vacunas por otra vía, ¿no? Hay un retraso logístico, yo creo, igual, Eugenio, porque es muy vos tenés todas las vacunas, pero la logística para aplicarla es muy lenta. Permítanme dar una información. Sí. Sabemos que en las últimas horas llegaron 900.000 dosis de vacunas de la India, que partieron en paralelo 2 vuelos de aerolíneas argentinas hacia Rusia para traer 2 millones más de vacunas y que en la Argentina, este es el dato de las últimas horas, se va a producir la Sputnik a través del laboratorio Richmond. Richmond, pero es para dentro de un año. Digo, hablando de la urgencia, lo de Richmond es muy bueno para el futuro. Hablando de la urgencia y, por ejemplo, de Sinopharm, que es para menores de 60, uno se pregunta por qué el total de los docentes y por qué no grupos de riesgo como los insulinodependientes, que son 300.000 y son de altísimo riesgo. Digo, son cuestiones a debatir y a resolver rápidamente. En términos de lo que decía Damián y que tiene que ver con esto que señalabas vos, no hay continuidad, inclusive hay vacunas que no se han utilizado porque hay que cubrir la segunda dosis. Entonces, como no sabemos cuándo va a llegar ni cuántos van a llegar, hay que guardar una cantidad. Si bien AstraZeneca, a diferencia de Sputnik, tiene un periodo ventana para la segunda dosis de 90 días,
en Sputnik se perdieron muchas vacunas mal concedidas, mal aplicadas, por lo cual hay que guardar un equivalente, porque en Sputnik la segunda dosis o la segunda mitad tiene un componente totalmente distinto. Entonces, hoy figuran ahí como llegadas y no aplicadas, pero están a la espera de este ordenamiento. Me parece que inclusive se traslada esto al problema de los distritos. Acá cuando empezamos la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, en los geriátricos, lloraban. Lloraban. Bueno, hace un año que están... es la esperanza de vida, más que nada, para los grupos de riesgo, y en este caso y en temas mayores. de la inscripción, la inscripción, por lo menos en Ciudad, en Córdoba, en Santa Fe, es una inscripción que sigue muy minuciosamente lo que es la resolución del 23 de diciembre, el protocolo del 23 de diciembre del Ministerio de Salud de la Nación, que está dividida por grupos. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que señalabas vos. Es decir, primero, a veces dificultad para ingresar a la página o para inscribirse en la página. ¿Por qué? Porque hoy se está vacunando mayores de 80, por ejemplo, acá. En Cava, y mayores de 70 en provincia de Buenos Aires. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las provincias? Te digo, permitime, los tengo que nombrar porque la gente escribe, está preocupada y esto es un tema muy serio, estamos en pandemia. Gloria Griotti, de Venado Tuerto de Santa Fe, dice que se habla mucho de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal y que no se habla del interior del país, que ya tiene 70 años. Se estuvo hablando, Gloria, de esto porque fueron las primeras campañas que empezaron. Inclusive, te digo, Santa Fe concretamente, porque lo estuve viendo ayer el tema, empezó a vacunar esta semana que pasamos mayores de 70, pero con una cantidad muy reducida de dosis. Por lo cual, cuando se consume esas dosis, que es lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, nosotros en Ciudad tenemos 200.000 adultos mayores de 80. Se vacunaron 40.000. La ciudad puede vacunar 15.000 por día, está vacunando 5.000 porque no se proveen vacunas, ¿no? Fanny Chus, de San Miguel de Tucumán, acá nos dice también, todos hablan de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando con el operativo en Tucumán? ¿Tenés información? No, en realidad lo que sí hemos corroborado, que hay en forma sistémica un gran berenjenal en todo el país para justificar que encontrar los intendentes, los concejales, los amigos de los concejales, los amantes, las amantes, todos vacunados, en ese berenjenal hoy no hay trazabilidad de las vacunas, por lo cual en realidad no va a haber ninguna prueba judicial, no va a haber sanciones, pero va a haber gente que se está muriendo. Tengo 3 consultas más, en este caso de Carlos Baín, de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué es lo que está pasando con las vacunas? Solo escuchamos hablar de provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, o estamos, como dice el dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que el gran núcleo donde están todos los hechos de corrupción cometidos y los errores y demás es provincia de Buenos Aires, porque fue un festival, es una vacuna electoral como se ha utilizado y no tiene que ver con lo epidemiológico. Mientras no volvamos a lo epidemiológico y a atacar los factores de riesgo, los grupos de riesgo y demás, creo que vamos a estar en un problema muy, muy serio que no percibe el sistema político. Eugenio, ¿no? Daniel Boeto, de Ciudad de Buenos Aires, pregunta qué es lo que está pasando en la ciudad con los hogares de discapacitados y hogares de día. Quiere saber cómo está la campaña de vacunación. Todo lo que es internación geriátrica o por discapacidad, tienen todos turnos, ya están registrados, inclusive los que están hay conventos que tienen monjas mayores, curas y demás, están todos. Lo que pasa es que se va haciendo a la medida que van llegando las dosis, que inclusive yo ayer consulté con el ministerio, digo, ¿cómo puede ser que no tengan? Y dicen, no sabemos cuánto va a llegar el fin de semana, por ejemplo. No se le informa a las jurisdicciones.
Eugenio, muchísimas gracias. Gracias, Y una alegría, una alegría vernos en... nunca nunca nos desvinculamos. Claro. Seguimos en este último año salió por Skype un montón de hablando por veces. teléfono y por Skype, pero bueno, convengamos, no es lo mismo. No, yo tenía un viejo afiche cuando era muy joven que decía, el amor sigue siendo la piel con la piel. Aparte, mirá, nos están escribiendo, mirá Sí, lo a buen full, mozo que está. a full, a full, Te a full, digo a full. lo que me están diciendo por estas horas en el WhatsApp que lo acabo de abrir. No quiero mirar mucho el celular, pero bueno, llegan mensajes y es importante. No, Semino no se pone colorado porque ya está acostumbrado a que le digan cosas lindas. ¿O no? Gracias, Eugenio, Gracias, por Clara. haber venido. Son muy amables. Consultas que tienen Tengo que para ver... vos, tengo Bueno, para vos y que yo llegó a ahora los puntos de innecesario y tengo dos que se repiten. Una es de Gladys Noemí Roldán y la otra es de María Luisa Magneani. Dice si es posible, Clara, que haya una tarjeta alimentar para los jubilados, si eso es posible. No, no por ahora, y los jubilados se han quedado con esa información porque antes de la pandemia se había dicho, había corrido la información que iban a incorporar a jubilados y pensionados de la mínima, pero por el momento no tenemos ninguna información al respecto. Bien. Decime... Tengo una yo Sí. de José Basualdo. Sí. Tengo mis padres jubilados y una hermana soltera que está abocada al cuidado de ellos. Consulta, ¿le corresponde una pensión en caso de fallecimiento de uno o ambos? No, de la única manera que le corresponde la pensión de uno o de ambos es si esa hermana soltera demuestra tener algún tipo de discapacidad invalidante al momento que adquirieron derecho y al momento que fallezcan sus papás. Pero si no hay una invalidez de por medio, no. Eso no es heredable, por lo menos a los hijos solteros. Damián Manuel Álvarez, de Mar del Plata. Quisiera saber el Estado, que antes el Estado daba ATP a las empresas, entonces se nos prohibió la compra de dólares. Ahora terminaron los ATP y aún el banco no me deja comprar dólares. Bueno, pasa que en definitiva quizás hay otras variables, no solamente que hayas recibido el ATP como asalariado, sino que tengas deudas o que estés recibiendo algún tipo de beneficio por parte del Estado. Y que no hayas comprado previamente el límite anual que te da la AFIP para que puedas comprar. Alguna de esas condiciones quizás no estás cumpliendo. ¿Qué más? A ver, Mauro González, de Capital Federal. El que antes pagaba el máximo de ganancias con el nuevo esquema, ¿debería de pagar menos? El que pagaba de máximo ganancia con el nuevo esquema debería pagar menos, directamente no debería pagar. ¿Por qué? Porque un soltero es 76.000 pesos el límite y un casado con hijos 98.000 pesos. Pasaría a 150.000 brutos, que te da 124.000 pesos neto, Mauro, así que no deberías pagar. A ver, Miriam Dalía. Enviudé y sumando la jubilación y pensión me descuentan el impuesto a las ganancias. Este aumento del mínimo no imponible, ¿es aplicable también a los jubilados y pensionados? Bueno, 8 jubilaciones mínimas, ¿no, Clara? Serían casi un poco más de... Casi te diría que estaría con el límite del trabajador, así que me parece que no estaría pagando ganancias si tenés una jubilación, incluso hasta el tope máximo que hoy mostraste hoy, que son 134.000 pesos, no estaría pagando ganancias. A ver, queda algo más pendiente. Te hago yo una. A ver, Graciela haceme una y ya Beatriz vamos Muñoz cerrando. dice, reestructurado SIPA corresponde a los créditos Access, ya que lo solicité en 2019, por la pandemia se dejó de descontar y en abril de 2020 apareció esa categoría SIPA en el recibo provisional y en diciembre, dice. Exactamente, en el mes de diciembre se volvió a la obligación de pagar y se realiza con ese ítem el descuento de la cuota, Muchos que casos es con esto, reestructuración Muchos SIPA. casos con esto, claro. Bueno, Mayores Conectados. Recuerden que Mayores Conectados acerca la tecnología a las personas mayores, que es muy importante esto, más en un momento de pandemia. Que en uno de estos programas, en los próximos sábados, vamos a estar hablando porque la gente lo está pidiendo. Acá tengo, a ver, si encuentro, por ejemplo, Enrique Molina, de la ciudad de Córdoba, dice si podemos hablar de compras de computadoras con créditos a través de bancos o de los organismos previsionales. Vamos a hablar de esto la semana que viene. Y bueno, y decirles que, por supuesto, más allá que uno va siguiendo la evolución de la movilidad previsional, que viene de un círculo muy complicado, donde no ha podido durante varios años poder
superar a la inflación y ha perdido en la carrera con la inflación. Por supuesto, bienvenido sea la ley de movilidad. Bienvenido sea que la movilidad previsional, los aumentos a los jubilados sean por ley, porque es algo previsible, como dije al principio del programa, que le hace bien a todo tipo de política y más a las políticas de seguridad social. Y por supuesto, deseamos que en esta carrera de la inflación, esta movilidad que se estrena en el 2021 pueda ganarle definitivamente al costo de vida. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Damián. Un ¿Nos placer. van a extrañar? Chau, chau. Sí. Sí, ¿no? Sí, obvio. Nos vemos el sábado que viene. Hasta el próximo sábado, con toda la información en Seguridad Social. Hasta el próximo sábado. Nos reencontramos acá a las 12 en Lo Justo y Necesario por A24. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.